Buenas tardes, señores participantes del tercer taller por la promoción de la ciencia política. Le damos la bienvenida aquí a la biblioteca de la Facultad de Derecho. Le pido disculpas por la tardanza. Hoy día vamos a tener la sesión de descentralización. Como les decía, estamos acá en un acto académico en el cual vamos a recibir más conocimientos. Aquí está mi presencia, a mi lado derecho tengo al licenciado, profesor Luis Alberto Matos Zúñiga, especialista sobre el tema de descentralización y es secretario de descentralización de la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora les dejo una introducción sobre el tema de descentralización aparte a cargo de la alumna Cintia Pamela Vinches Trumpay. Le damos un fuerte aplauso. Organizadores y compañeros en general. Bueno, primero quiero iniciar agradeciendo a este grupo organizador que muchos de ellos forman parte de mis compañeros de aula y que vienen desarrollando exitosamente todos los martes estas conferencias y taller y que nos, a pesar de las limitaciones, se puede ver que se viene desarrollando adecuadamente. A la vez también agradecer al profesor Matos por permitirme acompañarlo con esta pequeña introducción y sé que él con la experiencia, la especialización y los conocimientos que tiene, a la vez va a poder detallar de manera más adecuada el tema y nos va a invitar a un análisis sobre el proceso de descentralización que se viene desarrollando en el Perú. Finalmente a ustedes por asistir el día de hoy, ya que si el taller se desarrolla los días martes, debido a algunos problemas, más que todo el proceso de matrícula se tuvo que suspender en esta oportunidad, pero el proceso de descentralización es algo que nos concierne a todos los peruanos y sobre todo a nosotros como estudiantes de ciencia política. Bueno, para iniciar, tema es la descentralización como reforma del Estado, o como yo he titulado como políticas fundamentales de la reforma del Estado. Esto quiere decir que la descentralización del poder, es decir, de la gestión estatal, es una política de reforma del Estado, ya que está orientada a unos objetivos específicos en relación al bienestar y al desarrollo de la población. Bueno, solamente no se abarca esos temas, también es en gestión del territorio y la democratización del Estado. Este proceso se elabora a mediano y largo plazo, como se puede ver, y se va efectuando a medida de que se van transfiriendo responsabilidades, recursos y también algunos niveles de autonomía de los gobiernos descentralizados, para que así haya un mayor acercamiento del Estado con la población y se pueda ver las necesidades, así como también intentar satisfacerlas, o en todo caso la función del Estado satisfacer esas necesidades. Bueno, este acercamiento del Estado con la población es muy importante, ya que cada región posee una diversidad que debe ser aprovechada, sobre todo en nuestro caso, que es la elaboración de políticas públicas. Asimismo, la descentralización también nos permite un acercamiento con la población, lo que nos va a facilitar que nosotros podamos el Estado en este caso pueda dar una respuesta más eficaz al tema y pueda cumplir los fines que tiene el Estado, ¿no? Que son de promover el desarrollo sostenible, asegurar el bienestar general, así como también garantizar y respetar los derechos de las personas. Existen diversas razones por las que se considera positivo el proceso de descentralización. He considerado en temas teóricos y prácticos 5 teorías. ¿Podría empezarlo acá, por favor? No se puede ver. La primera es, voy a leer desde acá, por su aporte a la promoción del desarrollo económico y social más equitativo. Esto quiere decir que va a abarcar a la mayoría de la población de todo el territorio nacional. La segunda, por su contribución a reducir las brechas de acceso a los servicios. Esto promueve a su vez la igualdad y el derecho de todos los ciudadanos, así sea de diversas circunscripciones territoriales. Y la tercera es la elección de autoridades a nivel descentralizado acerca del estado de la población, en cuanto aporta esa representatividad y también la fiscalización por parte de la población en la rendición de cuentas. El cuarto es porque puede generar medidas redistributivas que promuevan la igualdad de oportunidades. Esto en el caso de que también exista una política descentralizada, eficaz, consistente y de manera equitativa. Y el último es para qué o por qué como forma de organización estatal facilita el control y gestión del territorio. Bueno, la gestión, vemos cómo es importante la presencia
todo el territorio nacional, debido a que eso le permite al Estado atender las necesidades de la población. Asimismo, también uno de los fines del Estado es promover el desarrollo sostenible, tomando como en consideración dos puntos fundamentales que seguramente el profesor lo va a explicar de manera más detallada como les he indicado, que es la inclusión social, así como el aprovechamiento de los recursos o de las potencialidades de cada región. Bueno, ya para finalizar un poco la introducción del tema, quiero contar en que el proceso de descentralización es algo permanente, que debe existir siempre y que no solamente queda en la transferencia de las funciones que puedan desarrollarse desde el gobierno nacional hasta los gobiernos regionales, sino que también debe haber una autonomía para que se puedan cumplir estas funciones, ya que el proceso no solamente queda en la transferencia de funciones, sino de que debe haber un sostenimiento dentro institucional, un sostenimiento normativo, así como también una asignación de recursos tanto humanos como financieros para que pueda adecuar de manera adecuada que exista la descentralización de la transferencia de las funciones para que pueda así los gobiernos puedan servir a la población en cuanto a las necesidades o los intereses que pueda existir. Es por eso que también se debe ver cuál es la viabilidad de la descentralización y que es forma oportuna y es adecuada de que el Estado exista reforma, existan cambios en cuanto a la estructura, a la gestión o cómo se ha formado, así como también delimitar cuáles van a ser las funciones en los tres niveles de gobierno que conocemos, que es el nacional, el local y el regional, para que a partir de las pautas o roles que cumplan ellos puedan cumplir adecuadamente también las responsabilidades que se les pueda asignar. Todo eso acompañado siempre, como todo proceso, con una supervisión constante. Bueno, esa es una pequeña introducción que no sé si el profesor le va a poner en detalle. Gracias. También lo ha hecho Pamela, que tiene la repetición. De principio debo agradecerles al conjunto de alumnos que permiten que haya un debate y una reflexión permanente sobre las cuestiones de estructura del Estado. Como sabemos, la universidad tiene por misión promover el análisis, el estudio, la discusión, y si ello es congruente con el esfuerzo que está haciendo la educación siglo XXI, siglo XXI, en procura de estos saberes, me parece que no solo es acertado, sino es aplaudible desde toda perspectiva. Agradezco a la presentación que hicieran de mi persona, así como la introducción que ha hecho Cintia Pamela
Vinches Tumpay, una alumna del 5º año de la Escuela de Ciencia Política, que preocupada por estos temas también ha investigado. Celebro que esto se dé así porque en el contexto de una escuela profesional de ciencia política no puede estar ausente el análisis de las políticas públicas y más aún cuando estas son trascendentes. Si tuviéramos que darle un contexto general al proceso, lo primero que debemos puntualizar es justamente lo que somos como país. Históricamente nuestros pueblos han constituido la organización de su poder sobre la base de varios centros de desarrollo. Históricamente nuestro país ha heredado centralismo y concentración de poder. Los esfuerzos que se hicieran desde los varios intentos de organizar en una sola nación al Perú son o han sido esfuerzos valiosos, sí, pero que no han condicionado favorablemente la perspectiva que como país tenemos. Ya en el Imperio Incaico, ya en la colonia y el virreinato, hubo una concentración de poder en desmedro de la periferia. Decimos más, y entonces en el nacimiento de la República tenemos nuevamente centros de poder que absorben y que van a justificar situaciones de dominio de un centro sobre la periferia, y entendida la periferia como las provincias, la poca articulación del territorio, el poco nivel de comunicación, economías desarticuladas, poblaciones aisladas, etcétera, 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 configuran un escenario que le da el contexto a lo que como país hemos ido creando. Ello se complementa a una tradición muy marcada de conducción caudillista o militarista del Estado peruano. Nuestra república, siendo joven aún, ha tenido que sortear las vicisitudes de una predominancia de la concentración del poder en manos de militares y caudillos, lo que nos deja como saldo una todavía inexperta democracia, todavía en proceso de aprendizaje de la democracia. ¿Bien? Sobre la base de la primera lámina tenemos que la descentralización, primero, es una demanda histórica. En el nacimiento de la República, lo que hemos podido observar es el debate entre aquellos que buscaban un Estado unitario y aquellos que buscaban un Estado confederado. Lo peligroso que resultaba bajo ese contexto ir hacia un modelo confederado se cifraba en la expectativa de cuán posible podría ser el destino de un Perú que no tenía un arraigo, una entidad, una identidad colectiva desarrollada. Entonces sobrevivió y se concretó la aspiración de un Estado unitario, pero desde entonces también ha sido un reclamo histórico el proceso de descentralización. De otra parte, se produce dentro de un sistema político con débil institucionalidad y un tejido social desarticulado. Quienes han hecho una revisión histórica del país saben que entre la república censitaria y la república aristocrática grafican
lo que ha sido un proceso de maduración como tejido social en nuestro país. Podemos advertir entonces que frente a ello hemos tenido una base social, amplia base social, hasta la década de los 80, 70, 80, que predominantemente era rural, en un 30% urbano, y con los procesos y flujos migratorios eso ha ido cambiando y transformando lo que hoy comprendemos y tenemos como país. La incorporación de la Amazonía al mundo y al devenir de la República no se da ya solamente en función del caucho o la madera, sino que además puntualiza sobre la relación que hoy se tiene con los pueblos nativos de las diversas etnias. El país ha volteado y por primera vez empieza a dejar de darle la espalda al interior y empieza a verse en una situación de reciprocidad y de construcción de igualdad de oportunidades a partir de la descentralización. Por otro lado, es dependiente del ordenamiento territorial, y esto lo tocaremos casi al final sobre la base de la regionalización, pero que lleva a un punto que nos había planteado, y es que hablar de descentralización es también hablar de desarrollo territorial. Parte de la función de la descentralización, si no la parte más importante, es el desarrollo de los territorios sobre los que se va a gestionar en un nuevo modelo de interacción entre los niveles de gobierno. Pero para hablar de desarrollo territorial, antes bien tenemos que hablar de ordenamiento territorial. La gestión territorial requiere del ordenamiento territorial, y eso no es solamente organizar los límites, que ya sería bastante en nuestro país, poder resolver los problemas de delimitación territorial ya sería bastante, pero además dice la organización territorial de poder hacer una distribución racional para un mejor aprovechamiento de los recursos que nos brinda el territorio. Nuestro país ha ido caminando y construyendo, y hoy podemos decir que tenemos un mapa de pobreza. ¿Quién lo duda? Los análisis estadísticos, los índices, el mapeo que se ha hecho de esto, la focalización que se ha hecho de esto, nos dibuja un mapa de pobreza. Pero la organización territorial también nos va a dar un nuevo dato, y es la potencialidad del territorio, sobre lo que podemos construir el mapa de riqueza. Entonces, sobre la base de estas dos variables, si las cruzáramos, podríamos encontrar seguramente problemas, pero también las oportunidades que una gestión local con autonomía y con recursos puede abrirnos. De otra parte, tenemos que a lo largo de nuestro desarrollo histórico, por lo menos se han producido 9 intentos de descentralizar o de reformar el Estado, dándoles nuevas facultades y autonomías a gobiernos descentralizados. Pero como estos han sido, también encontramos que han habido otro tanto por recentralizar la decisión, o en el mejor de los casos solamente desconcentrar las funciones y competencias, reservándose para sí la capacidad de decidir en último grado. Debemos entender frente a esto que la descentralización es construir un modelo distinto de gestión.
Por lo mismo hice de la reforma y modernización del Estado. Bien, entonces, dando ya una visión al proceso como proceso mismo, debemos saber que el proceso de descentralización tiene 4 componentes básicos: descentralización política, descentralización administrativa, descentralización económica y descentralización fiscal. Estos 4 ejes o 4 patas sobre la cual se soporta esta mesa de la descentralización han tenido avances que no pueden decirse hayan sido simétricos. Más bien, en algunos ha habido una progresión mucho mayor, mucho más proactiva que en otros, y esto responde a las características propias del sistema político nuestro, pero también de las intenciones que persigue el proceso de descentralización. Veamos entonces que en cuanto a la descentralización política, hoy tenemos gobiernos regionales. Y estos gobiernos regionales tienen representación de la población y administran territorios. Tenemos autoridades locales que planifican y priorizan las actividades en su territorio. Han ido ganando en autonomía en función del segundo elemento, y es la descentralización administrativa. La descentralización administrativa básicamente podemos hallarla en todas aquellas funciones y competencias que tenía reservado para sí el gobierno nacional, y que a la postre y a propósito de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las 4.810 funciones han ido progresivamente trasladándose a ese segundo nivel de poder dentro del Estado, que son los gobiernos regionales. Entonces, el saldo, como lo veremos más adelante, es tremendamente positivo en función de esas funciones y competencias, a favor de los gobiernos subnacionales. Complementariamente a ello está la descentralización económica. Hoy el 70% de la inversión total del Estado se hace en las provincias y el 30% se hace desde el gobierno nacional, ¿no? Pero hay una enorme capacidad económica impulsada a partir de la disposición de recursos en los gobiernos subnacionales. Podríamos sumarle a ello inclusive que gran parte de la inversión del gobierno nacional también está en provincia. De suerte que recuperamos el hecho, y bajo el estribillo de que las provincias también son peruanas, empieza a reconfigurarse una nueva realidad. Pero claro, como proceso, no puede remediar 200 años de centralismo, ¿no?, frente a la recuperación de este proceso que viene a partir de la década del 2000 en adelante, ¿no? Bien, en cuanto a la descentralización fiscal, aquí hay una deuda en pendiente que está sujeto a distintas situaciones. Por un lado, la imposibilidad material de trasladarle esas posibilidades a los gobiernos subnacionales, dada su heterogeneidad y poca, en algunos casos inexistente, capacidad para impulsar recaudación, generación de recursos
y por otro lado que la descentralización fiscal parte siendo un elemento condicionante para el desarrollo de regiones. Bien, todavía hay mucho por avanzar en cuanto a descentralización fiscal. Quizás este sea uno de los puntos que menos se ha avanzado, pero que llegado el momento debe ser el gran motor para consolidar, ya no solo instituir, sino consolidar la descentralización. Se ha incorporado a la gestión del territorio un nivel de gobierno que administra la circunscripción departamental con nuevas competencias y funciones. Aquí vale la pena hacer un aclaramiento, y es que en el Perú aún no tenemos regiones. El acervo popular ha ido tomando y creando la sensación de que tenemos ya regiones, y para quienes venimos desde la provincia probablemente sea una suerte de satisfacción poder llamarnos región. Lo concreto es que no existen aún las regiones. Existen sí 25 gobiernos regionales sobre la base de los antiguos departamentos, y existe una municipalidad metropolitana con funciones de gobierno regional, pero que obviamente no administra una región. Bueno, de otra parte, no hay una organización funcional homogénea en la estructura de los gobiernos regionales. Este es un problema que podemos traerlo o ponerlo a visibilidad, por cuanto la autonomía también trae sus problemas. Y una de esas circunstancias problemáticas está planteada sobre la facultad que tienen los gobiernos regionales a hacer su propio diseño organizacional. Solo como experiencia, en el quinquenio pasado, el presidente del gobierno regional de Junín, Vladimiro Guaro, hizo un esfuerzo enorme por hacer un rediseño, una reingeniería organizacional, y entonces estableció funcionalmente dependencias que a la llegada de un nuevo presidente de gobierno regional desde otro signo político, esta ha sido desatada, ha sido nuevamente cambiada. Entre las direcciones y las jefaturas, entre el diseño de arquitectura organizacional, hemos perdido tiempo, hemos perdido recursos, y obviamente eso lo que nos dice es que todavía existe precariedad en la capacidad de gestión administrativa en estos aún jóvenes gobiernos regionales, lo que podría estar en gran medida limitando su capacidad de gestión. Bien, por otro lado, los niveles de planificación estratégica articulada son bajos. Efectivamente, todos sabemos que el diseño departamental no responde necesariamente a una concepción de cuencas o de corredores económicos. Está así dispuesta en heredad de las viejas circunscripciones eclesiales. Bien, en más de un caso, este diseño y rediseño de los márgenes de los linderos departamentales no responden a lógicas que integren funcionalmente territorios. Como consecuencia, entonces, lo que tenemos es lo siguiente: tenemos una cuenca, está dividida en dos departamentos, y que la intervención a nivel de proyectos desde la base de un departamento no comprende el alcance del restante de la cuenca. Obviamente eso genera disfuncionalidad en la administración del territorio, pero perjudica enormemente la presencia del Estado. Entonces,
allí surge la necesidad de la planificación concertada. Cuando hacemos esta exposición a nivel de los gobiernos locales, a los alcaldes, en algunas reuniones que sosteníamos, solíamos decirle: señor alcalde, cuando un delincuente roba en su distrito y cruza la pista, el robo se ha ido con él, el delincuente ha cruzado, pero el delito sigue existiendo, la inseguridad ciudadana sigue existiendo. Y el delincuente no conoce de límites, no dice: yo solamente puedo robar en este distrito. Lo mismo pasa con el problema de la sanidad. Cuando hay un problema de salubridad en la cuenca del río Lima, por citar un caso, ese mismo flujo que tiene el río, que atraviesa varios distritos, pudiera estar condicionando la atención de un problema. La basura, la seguridad, la sanidad, etcétera, etcétera. Aquí viene una idea que quizás pueda en macro explicarnos la necesidad de la planificación concertada, y es que los problemas no reconocen linderos. Los problemas se manifiestan de modo integral y muchas veces comprometen el esfuerzo de más de un territorio y de más de una gestión. Por consiguiente, entonces, abordarlos integralmente con criterios de eficacia, pero también de eficiencia, pero también de efectividad, nos va a convocar a sentarnos a dialogar, a alinear recursos, pero sobre la base de una planificación que pueda avisorar justamente ese escenario. La planificación concertada es una obligación que poco ejercicio tiene en nuestro país. La descentralización que desarrolló todo el marco normativo en la década de 2000 a 2005, recuperada la democracia, introdujo en la legislación algunos mecanismos de participación, como pueden ser justamente el plan de desarrollo concertado. Y este plan de desarrollo concertado tiene por virtud el hacer participativa la gestión de los territorios y el abordaje de los problemas. Pero, ¿en qué ámbitos podemos encontrar como espacios la planificación concertada? En los consejos de coordinación local, provincial, en los consejos de coordinación regional. Pero, ¿y en qué espacio se da la planificación concertada multidepartamental? Por ejemplo, corredor económico Salaberry, Juanjuy, electrificación Caclic, Moyobamba. ¿Cómo abordamos esos proyectos ambiciosos? Probablemente desde la perspectiva local van a haber muchas limitaciones. ¿Cómo alineamos recursos para desarrollar integralmente un territorio? Saneamiento de agua, saneamiento de territorios, en fin. ¿Cómo lo hacemos? Aseguramiento de recursos hídricos, etc. Pues justamente a partir de estos espacios y aquí, como un elemento condicionante de la regionalización, lo veremos más adelante, pero como anticipo, las juntas de coordinación regional lamentablemente han hecho su mayor esfuerzo, pero han sido insuficientes. Tan así que en este proceso dinámico de reconfiguración de los escenarios, en la intervención de los actores, los gobiernos regionales han ido desarrollando alternativas por fuera de lo que la legislación podía haber desarrollado. Me refiero a las mancomunidades regionales, asímil de lo que son las mancomunidades municipales, superando entonces
vía convenios de gestión, vía apalancamiento de recursos, las limitaciones que ya planteaba la propia legislación. Finalmente, el proceso de descentralización se desarrolla sobre la visión global del proceso, y las demandas locales van a ofrecernos oportunidades para la descentralización. Cada vez que se exhibe una carencia, cada vez que se exhibe una necesidad, cada vez que se desarrolla un proyecto, cada vez que se crea una mancomunidad municipal, cada vez que hay una mayor producción y la necesidad de generar mercados, entonces estamos frente a retos que se le hacen desde la realidad a un proceso que debe operar en el Estado. Esa es la gran oportunidad. Sigamos. Si alguien preguntara hacia dónde vamos, pues la visión que estuvo planteada hacia el 2011 era la de ser un país líder en la región, con una democracia consolidada, que crece sostenidamente con equidad, y ahí viene el tema de la inclusividad. No hay inclusividad sin equidad. A diferencia de lo que podríamos comprender por igualdad, la igualdad en algún momento puede ser un elemento de injusticia, y la equidad, a partir de una asignación discriminativa, si hacemos uso de la discriminación positiva, puede ser mucho más justa. Porque si tomamos como base aquello que estábamos reflexionando, de que la heterogeneidad de los gobiernos locales no permite un tratamiento sobre patrones o criterios que atiendan en oportunidad e igualdad a esta disimilitud de agentes, entonces debemos plantearnos lo segundo: debemos de fortalecer al más débil, y eso implica discriminación positiva. Esa es una tarea entonces que se plantea a partir de la equidad en un país con una estructura descentralizada, en un área metropolitana y regiones que integren transversalmente el territorio nacional, un Estado que promueva el desarrollo integral de las personas. Y al parecer remata la visión desde una perspectiva humanista, ¿no? ¿Nos interesa el desarrollo? Sí. ¿Nos interesa el crecimiento? Sí. ¿Nos interesa la mejora institucional? Por cierto. Pero nada de eso tiene justificación suficiente si no descansa sobre la posibilidad del desarrollo integral de las personas. Y entonces el individuo como ser humano toma una posición determinante e importante en la búsqueda de mejorar su institucionalidad como Estado. La descentralización no es una finalidad en sí misma, es más bien un elemento instrumental para lograr el desarrollo del individuo. En cuanto a los objetivos que se trazaron al 2011, estaban lograr un Estado al servicio del pueblo, pueblo entendido como la colectividad, como la nación, democrático, transparente, unitario, promotor y regulador del desarrollo integral, sostenible y descentralizado del país. ¿Quién le da la sostenibilidad al proceso? La legitimidad que éste alcanza. La única garantía que le puede dar sostenibilidad al proceso de descentralización es la legitimidad que éste alcance, y no hay legitimidad posible de un proceso que solamente es abstracto y que no aterriza en la vida de la gente. Las lecciones las hemos ido aprendiendo, y quizás la más dramática para el proceso de descentralización aparejado con la regionalización haya sido el referéndum del 2005. Por otro lado, debemos ir hacia el desarrollo descentralizado con una estrategia de desarrollo regional a largo plazo y un enfoque desde el servicio público. Esto nos permite entonces
indagar sobre dos cosas en especial. Cuando decimos vamos a reformar el Estado, quiere decir vamos a modificar sus características. Y al modificar sus características tenemos que hacer un nuevo diseño de qué hace cada quien. Por lo mismo, hay que rediseñar las funciones y competencias de los tres niveles de gobierno. Hay que reservarle al gobierno nacional el rol rector en cuanto a desarrollo y delineamiento de política pública, porque si no dejaríamos de ser un Estado unitario. Y sin embargo, por un criterio de subsidiariedad y por un criterio de recurrencia, el servicio público debe ser dado por aquel nivel de gobierno más próximo a la población o que esté en mejor capacidad de prestarle un servicio público de calidad. Como ustedes saben, apreciados participantes, el Estado tiene por función prestar servicios públicos, pero prestarlos en servicios o en niveles que garanticen su calidad, su pertinencia con la población. Suele comentarse mucho sobre la crisis del estado de bienestar, estado que satisface per se todas las necesidades y más allá de ellas. Bueno, si eso fuese exacto, lo que encuentra vigor sobre la base de esa experiencia es el Estado descentralizado con un enfoque de atención al ciudadano en cuanto a la revolución del servicio público. Sigamos. En cuanto al proceso y las políticas en materia de descentralización, bien, tenemos que decir que si bien el ex Consejo Nacional de la Descentralización es un órgano que reunía a representantes de los gobiernos regionales y locales con el gobierno nacional, este era un espacio de trabajo importante, que duda cabe, pero insuficiente aún por cuanto su producción fue básicamente a nivel de recomendación, no tuvo un efecto vinculante. El desarrollo de estas políticas muchas veces han ayudado en gran parte al desarrollo del marco normativo, pero no llegó a concretar, a anclar en la realidad, en lo específico ya, al proceso de descentralización. De otro lado tenemos la quinta política de Estado, que es comprendida en el foro del Acuerdo Nacional. Como ustedes saben, tampoco los acuerdos del Acuerdo Nacional para el pleonasmo son vinculantes. Define lineamientos, aspiraciones, objetivos y le hace el seguimiento sobre la base de estas 32 políticas ahora al Estado, porque el Estado es parte del Acuerdo Nacional, es una de las varias otras partes dentro del Acuerdo Nacional del Estado. Sin embargo, el Acuerdo Nacional no es parte del Estado, no tiene un lugar dentro de la estructura orgánica del Estado. Y esto lo pueden apreciar ustedes solamente echándole una mirada a la Constitución o echándole una mirada a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Visto así, entonces, tenemos sí un conjunto de políticas que son de obligatorio cumplimiento. Estas sí son vinculantes para el Estado, son de obligatorio cumplimiento. Son las que establece el Decreto Supremo 027-2007 PCM y son conocidas como las políticas nacionales en materia de descentralización en los tres niveles de gobierno, o las políticas prioritarias de obligatorio cumplimiento. El Decreto Supremo es conocido como las políticas prioritarias de obligatorio cumplimiento. Y en ellas ustedes pueden encontrar lo siguiente. Entre las varias están asegurar la pronta y adecuada transferencia de las competencias, funciones y recursos a los gobiernos regionales y locales.
Segunda, delimitar con precisión las funciones, competencias y esquemas adecuados de coordinación entre los niveles de gobierno a fin de determinar la responsabilidad administrativa y funcional en la provisión de servicios. Tercero, capacitar sectorialmente a los gobiernos regionales y locales a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión. Cuarto, desarrollar plataformas regionales de competitividad que permitan el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de las economías regionales y locales. Y por último, institucionalizar la participación ciudadana en las decisiones políticas, económicas y administrativas. Al respecto, podemos decir que en el balance al 2011, aproximadamente el 93% en cifras redondeadas de funciones y competencias han sido transferidas a los gobiernos regionales. Pero alguien podrá hacerme una observación. Pero ahí dice además a los gobiernos locales. Muchos de los proyectos y muchos de los órganos del Estado, los organismos del Estado, han ido siendo transferidos, programas, etcétera, han sido transferidos a los gobiernos locales. Pero allí todavía esto requiere de una segunda generación de transferencias de funciones y competencias. ¿Sobre la base de qué? De que tengamos saneadas las matrices concertadas entre los tres niveles de gobierno, las matrices de funciones y competencias. Con la definición concertada de las matrices de funciones y competencias, tendremos la posibilidad de pronto tener ciertos los criterios o por lo menos tener el camino expedito a una segunda generación de transferencias. En este quinquenio pasado se han ido transfiriendo fondos, proyectos, maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún hay bastante por transferir. Solo por citar un ejemplo, en el caso español se sigue hablando de una generación más en el proceso de transferencias y en el proceso de desarrollo de las autonomías. Sin duda, para ellos ha sido una experiencia larga el desarrollo de las autonomías, pero que lo ven en perspectiva y es así como debemos de verlo. La descentralización no podrá ser concretada en nuestro país en un quinquenio o en dos quinquenios. Es un proceso de larga aspiración, de larga consolidación y de aprendizaje permanente, por lo cual debemos contextualizarlo así dentro de lo que significa esta reforma sostenida y permanente como lo establece el texto constitucional. Gradual y permanente, dice el texto constitucional. De otra parte, en cuanto a la capacitación, en muchos casos con el aprovisionamiento de recursos que se ha hecho a los gobiernos regionales y la ejecución presupuestal que estos han tenido, en más de un caso nos dejan saldos lamentables y todos giran y voltean la cabeza buscando responsabilidades y se cree encontrar en la poca capacidad de los funcionarios o de las organizaciones para ejecutar proyectos o de administrar presupuestos. Entonces, la gestión sigue siendo cuestionada a partir del expertise, de las habilidades, de las destrezas del personal. Y entre algunas de las causas que generalmente se repiten está justamente la alta rotación del personal. ¿Sí? Bueno, en el diagnóstico que hiciéramos en su momento por el año 2007, 2008, para desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades, encontramos que efectivamente hay una alta rotación de personal
al cambio de los gobiernos regionales y locales, pero que usualmente ese mismo personal circula en la burocracia del Estado, de suerte que no se pierde el expertise. Sí, más bien en el decantamiento hay una selección natural, pero que va coadyuvando a fortalecer y a empoderar que esas capacidades instaladas sean cíclicamente que estén presentes en el Estado. Por cierto, eso irroga un costo alto al Estado con gestión, también eso es cierto, pero tenemos la perspectiva de que finalmente esto vaya saldando su cuenta y que el aporte de este personal que está rotando en la administración durante estos 10 años pueda igualmente ayudar y a mejorar las condiciones de administración y gestión. Ahora, otro aspecto que tenemos que ver es que, sancionado el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades y establecida la obligatoriedad a efectos de que los gobiernos regionales produzcan y ajusten sus planes de desarrollo de capacidades, solamente 4 de esos gobiernos regionales han aprobado su plan de desarrollo de capacidades. 4 de 25 gobiernos regionales y una municipalidad con funciones de gobierno regional. Eso nos debe llevar a preocupación. Si aterrizamos aún más hacia los gobiernos locales, pues el problema puede ser mucho más crítico y desnuda entonces la necesidad de que permanentemente estemos mejorando la calidad de gestión. ¿A qué punto? Con la creación de la autoridad del servicio civil, Servir, se creó un programa de empoderamiento de gerentes públicos. Entonces, se calificaba a personal desde distintas áreas con experiencia, y cualificado este personal era llevado o destinado a mejorar o a contribuir en la mejora de la gestión de X, Y, Z organización del Estado, organismo del Estado, sea un ministerio, sea un gobierno regional, etc. El sentido es bueno: inocular, introducir un agente de cambio, de transformación, un elemento que haga el factor distintivo y que por la propia dinámica de sus capacidades pueda establecer un punto de irradiación en la mejora continua de la calidad de la gestión. Lamentablemente, mi experiencia me hace pensar de que esto ha sido insuficiente, por cuanto estos gerentes públicos que llegan a una institución es poco lo que pueden contribuir si es que tienen una resistencia desde la organización a la que van destinados, una resistencia interna, es decir, no trabajo con usted, no le proveo de información, no compatibilizo, no me ordeno a lo que usted está buscando. Entonces, aquí calza la cultura popular, el acervo popular, con este refrán de que una golondrina no hace verano. Más aún si esa golondrina tiene un plano de percepción remunerativa absolutamente distinto al resto de la organización. Entonces ya no solamente hay una distancia en cuanto a conocimiento y a cultura organizacional, sino que además hay un recelo por aquel que viene desde fuera con un sueldo que es abismalmente distinto. En las varias conversaciones que teníamos con los presidentes regionales, algunos me alcanzaban la propuesta que en su momento le trasladamos a la presidenta de Servir, y era en el sentido siguiente: ¿por qué en vez de calificar gerentes públicos y llevarlos a los gobiernos regionales, no tomábamos sobre la base de los gerentes más exitosos en gobiernos regionales como San Martín, Amazonas, La Libertad, y con ellos establecemos un criterio de estímulo, mejorándoles sustantivamente los salarios, las remuneraciones? Eso hubiese sido, a juicio mío, un elemento condicionante de cambio para el resto de gerentes.
Bueno, eso seguramente tendrá su propio espacio de discusión y análisis. Finalmente, entonces, la institucionalización de la participación política. Esto es muy importante. Pero es muy importante porque permite abrir canales de participación al ciudadano en la toma de decisiones. El presupuesto participativo es uno de estos elementos. Sin embargo, soy testigo presencial de la queja de los gobiernos locales sobre la base de este instrumento, porque referían los alcaldes, sobre todo los distritales, que les atomizaba el presupuesto, pero además que exponencialmente incrementaba un banco de proyectos y de demandas que finalmente incrementaban la expectativa ciudadana. El caso más dramático quizás sea el alcalde que fue asesinado en Puno, ¿no? Justamente sobre la base de la expectativa que había levantado el presupuesto participativo y la presunción de malos manejos. Peritajes posteriores han demostrado que este alcalde no hizo apropiación alguna de recursos, fue una víctima lamentable de este sistema. Sin embargo, ello está relacionado mucho con la cultura participativa, y es que es bueno abrir canales de participación ciudadana, pero no es bueno que el Estado se vea desbordado fuera de la institucionalidad. Ustedes hoy son testigos de que elegimos autoridades, pero que esas autoridades rápidamente ven erosionada su autoridad por la presencia de los frentes de defensa, que es un tipo de representación inorgánica, sin responsabilidades, sin funciones, etcétera, etcétera. Entonces, la precariedad de la institucionalidad ha ido condicionando la idea de que la mejor democracia es la participativa, pero la participativa directa, cuando todos sabemos de que el modelo de organización de nuestro Estado descansa sobre la base de la representación, con instituciones de democracia directa, participativa, por cierto. Pero bueno, a guisa de esto entonces hay espacios, como hemos referido, el Consejo de Coordinación Local, donde está organizada la sociedad civil, y también instrumentos como el presupuesto participativo. Curiosamente, dentro del show de descentralización y posterior a él, con el plan de estímulo económico, etc., se implementó en el quinquenio pasado un modelo que toma sobre la base de los antecedentes del núcleo ejecutor que llevara adelante el FONCODES. Y entonces se dio una gran apertura a pequeñas obras de inyección, allí donde el ámbito de presencia del Estado es mínimo, pero también el desarrollo de mercados son mínimos. Los núcleos ejecutores fueron un elemento importante para el desarrollo de pequeñas obras sobre la base de la organización local. Los pobladores se organizan y se constituyen en un núcleo ejecutor para una determinada obra, que además ingresa recursos a un ámbito local, por cuanto mano de obra y materiales en muchos casos son tomados de la misma localidad. Bien, siguiente. Les presento a ustedes el estado de las transferencias a los gobiernos regionales. Como pueden apreciar ustedes, de un total de 4.810 funciones que están estimadas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, han sido transferidas el 92.4%, quedando pendiente por transferir al 2011 7.6%. En gran parte ese 7.6% responde a Lima Metropolitana. La gran deuda con esa transferencia de funciones y competencias es Lima Metropolitana. Y bueno, me tocó como exsecretario en su momento
participar de estas transferencias y de activar la mesa correspondiente para las transferencias con Lima. Debo de decir, en arreglo a la verdad, que fue poco y casi inexistente el avance que se pudo lograr con la gestión del alcalde Luis Castañeda Alonso. Se retomó y hubo un avance inicial auspicioso con la gestión de la alcaldesa Susana Villarán, pero todavía insuficiente. Probablemente porque, como es natural, los gobiernos locales están dispuestos a recibir, como lo hicieron, la municipalidad, los programas de asistencia directa, de defensa civil, etcétera, etcétera, lo que les permite tener un contacto más directo con el ciudadano, de asistencia al ciudadano, pero hay funciones de regulación, de control, que son mucho más complicadas y más aún habiendo un desfase entre el ejercicio de la función y el recurso asignado a esa función, pues era mucho más complicado, ¿no? Lo que ustedes pueden observar allí es justamente el pendiente de las funciones por transferir frente a las funciones transferidas, ¿no? Siguiente. Allí lo que puede apreciarse es, en un diagrama de torta, en porcentajes lo que queda por transferir desde los sectores del gobierno nacional, ¿no? MINAC, MINCETUR, MINEM, MINEN, PCM, MTC, Producción, MINSA, MINTRA y Vivienda, con un balance general. Ahora bien, aquí esto tiene a veces un problema desde ambos lados. Quienes teníamos que dirigir la descentralización nos veíamos constreñidos desde dos puntos. Por un lado, a veces la demanda para la transferencia de los gobiernos locales y la resistencia del gobierno nacional. Por otro lado, la demanda por transferencia del gobierno nacional y la resistencia del gobierno subnacional. Compatibilizar estos dos criterios era una tarea difícil, complicada, pero más aún si hay que cumplir con todo un protocolo para la transferencia de funciones y competencias, es decir, evaluar la capacidad, evaluar los recursos, que se firmasen las condiciones y los acuerdos, porque esta es una transferencia consensuada entre los dos niveles de gobierno. Nadie le puede obligar a alguien a recibir y nadie le puede obligar a alguien a transferir, ¿no? Entonces, sobre la base de estos consensos, con todo un procedimiento establecido, un protocolo establecido, se logró avanzar y básicamente el pico de esas transferencias se da en el año 2008. Siguiente. Como pueden observar ustedes, el año 2005 se comienza, ¿no? Se llega a transferir aproximadamente 22.30%. Esto es en el gobierno del presidente Alejandro Toledo, que se comienzan a transferir las funciones y competencias. Entonces, a veces es necesario hacer una precisión. Cuando se dice de que nosotros en el quinquenio pasado, quienes tuvimos que dirigir el proceso de descentralización, precipitamos las transferencias, tenemos que corregir y decir, señor, en el quinquenio pasado se comenzó con la transferencia de funciones y competencias, aún cuando no estaban concluidas las matrices respectivas, ni se había hecho la reforma de los ROF, de los MOF en los sectores del gobierno nacional. Debo pensar que había una necesidad por avanzar mucho en el proceso, se había avanzado bastante, como ya lo hemos referido, en todo el marco normativo, y había una necesidad de concretar la descentralización para que no existiese una retracción
como el caso que ocurrió finalizados los 90 con la paralización del proceso de regionalización, pero también con la reconcentración de las competencias y funciones al gobierno nacional. El 2006, que es la fase de transferencia de un gobierno a otro, el crecimiento o la transferencia es pequeña, es menor. Hay una recuperación en 2007 y luego ya con el shock de la descentralización, ¿no? Y podemos observar que hay un pico en 2008, ¿no?, de 41.20%. Finalmente, en 2011, nuevamente fase de transferencia de un gobierno a otro, y debemos decir que esto es virtuoso para el país que tiene tan poca experiencia en desarrollo democrático. Es virtuoso que, pese a la transferencia de un gobierno a otro, siendo dos gobiernos democráticamente elegidos, se haya podido continuar con los procesos, y cerrando el 2011 se ha hecho una transferencia equivalente a 2.50%. Pequeño, bastante pequeño, pero considerando que ya en el acumulado de las transferencias se tenía un porcentaje altísimo, lo que quedaba por transferir era mucho menos, entonces el avance tendría que ser mucho menos, ¿no? No necesariamente implica pereza administrativa, ¿no?, en la gestión administrativa. De otra parte, he mencionado que yo considero que se debe hacer un nuevo costeo de funciones y competencias. Un nuevo costeo de lo que implica prestar ese servicio desde un nuevo operador que son los gobiernos subnacionales. Si bien se han hecho importantes transferencias asociadas a las funciones y competencias, todavía hay una brecha entre el costeo que tenía el gobierno nacional y el costeo real con los gobiernos subnacionales. Esa brecha hay que cerrarla, pero adicionalmente hay que hacer un nuevo recálculo de los costos que implica para estos gobiernos subnacionales prestar un servicio en condiciones de calidad. Ahora, en cuanto a recursos por toda fuente de financiamiento en nuevos soles, estimados nuevos soles, que han sido percibidos por los gobiernos regionales y locales, ustedes pueden ver cómo ha ido cambiando la asignación de recursos del 2005 al 2009. Podríamos hacer la proyección y traer el cuadro más acá, pero he querido presentarles una media donde establezca una proyección. Ahí hay una proyección. Como pueden ver ustedes, en 5 años que están presentados ahí, 2 del gobierno anterior, o 1,5 del gobierno anterior, y 3,5 o 3 del gobierno siguiente, anterior a este. Entonces, como pueden ver ustedes, las tendencias se dan a que el gobierno nacional va decreciendo y los gobiernos regionales y locales van creciendo, lo cual es saludable porque descentralización es redistribución. Descentralización está muy asociado al concepto de redistribución y fundamentalmente a redistribución de recursos, ¿no?, así como de competencias y funciones a recursos. Bien, entonces tenemos una progresión de 28%, 37%, 67.8%, 74.4%, 72%. Y otro lado de la moneda, el gobierno nacional, que decrece de 74.0% a 63%, 32.8%, 25.6% y 28%. Bien, esto, si ustedes quisiesen hallar mayor proyección
en lo que está planteado, fácilmente pueden ir a la fuente del MEF, que es transparencia económica, ¿no? Además, a través de una consulta amigable con transparencia económica del MEF pueden verificar. Siguiente. Lo que ustedes pueden observar ahí es que entre el periodo 2006 y 2010 los presupuestos de inversión para gobiernos regionales y locales pasaron de 6.595 millones a 21.575, impulsándose así el desarrollo de proyectos destinados a brindar servicios básicos a la población como centros educativos, establecimientos de salud, agua potable, saneamiento, así como construcción de carreteras e infraestructura de riego, electrificación, etc., ¿no? Bien, esto es obra pública, esto es cemento y fierro, si se quiere, ¿no? Es el incremento, fíjense ustedes, de casi 7 a 21, casi 3 veces más entre el 2006 y el 2010, casi se triplicó el presupuesto para obra pública, para inversión, entiéndase PIB menor, PIB mayor, ¿no? Por todos los conceptos de las unidades que las unidades formuladoras pudiesen presentar de acuerdo a los criterios, obviamente también del SNI, ¿no? Bien, allí hay una asignación y esto tiene que ver con la descentralización económica, ¿no? De otra parte, tenemos que aquellos presupuestos que revirtieron al Estado, que no pudieron ser ejecutados oportunamente, constituyeron un fondo concursable que tuvo como criterio básico el mejorar en la calidad de la formulación de los proyectos y en la reasignación de esos fondos de manera tal de que no se quedaran en el gobierno nacional, sino que fuesen reasignados a los gobiernos regionales, estimulando la competencia y estimulando la formación de capacidades. Bueno, tienen allí que el último proceso que me tocó a mí administrar, hubieron 266 proyectos aprobados, ¿no? Las cantidades están allí, en perspectiva no alcanzo a verlas directamente desde acá, pero ustedes tienen que se asignó 560 millones en 2011. Ahora, mucha de la obra que se requiere en el ámbito de las provincias tiene que ver también con proyectos productivos y proyectos productivos que están en manos de particulares. Acá es enorme la demanda de parte de los agentes locales por tener acceso a créditos. Sin embargo, como saben ustedes, estudiosos del derecho y la ciencia política, el Estado no puede invertir en obras que beneficien directamente o que vaya al lucro directo de particulares. Recuerdo mucho que en el concurso de Fonipred, entre el debate que se hizo con los representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y los representantes de los alcaldes, calificaba un proyecto destinado al pueblo de o al distrito de Moya en Huancavelica, y era un canal de riego, ¿no? Entonces parte del costo era hacer el canal de riego, pero el ramal que sale de ese canal de riego y que ingresa hacia las chacras de los propietarios, eso es de beneficio privado.
mientras que el canal de riego en general es de uso público, ¿no? Entonces, el debate entre lo público y lo privado y la intervención del Estado nos llevó justamente a tener que dividir el financiamiento. Y financiamos con ese concurso solamente la parte del canal de riego, quedando la parte del proyecto que llevaba hacia los particulares por cargo de los propios. Bueno, igual siempre sí se ha ido avanzando en la gestión pública también a través de asociaciones público-privadas, en desarrollo de determinadas iniciativas. Siguiente, por favor. Allí tienen ustedes en transferencia de recursos determinados a los gobiernos locales, en porcentajes y por año, entre el 2010 y 2011, un comparativo, ¿no? El 2011 ciertamente es mucho más auspicioso, ¿no? Siguiente, por favor. Transferencia de recursos determinados a gobiernos regionales, igual, 2010-2011. Se nota que hay un incremento en 2011. Siguiente. Aquí vamos a hablar un poco sobre el vínculo entre la descentralización y la regionalización. Entiendo de que debemos de ir concluyendo también, porque debe funcionar el proceso de actualización. Pero veamos en cuanto a algunos conceptos. Como recordar, la descentralización es básicamente distribución, pero distribución con autonomía. ¿Distribución de qué? Distribución de capacidad de decisión y distribución de recursos, porque solo a partir de la distribución de capacidad de decisión y recursos se puede generar oportunidades o igualdad de oportunidades. Es esto con lo que se emparenta el concepto de equidad. Por otro lado, la regionalización es organización del territorio. ¿Para qué buscamos regionalizar? Porque el concepto de administración del territorio que nos da la descentralización tiene que ver con la posibilidad de un desarrollo económico territorial sostenible. Suelo preguntar yo en los foros a los que discutimos los temas de la descentralización, algunos hacen un deslinde entre la descentralización stricto sensu y la regionalización, y yo pienso de que son complementarios, que son concomitantes, que se necesitan recíprocamente. Sigo pensando en que la descentralización política solo tendrá su existencia y su consolidación garantizada si es que se funda sobre regiones económicas, de suerte que la región económica arrastrará y consolidará o modificará la región política. Entonces, la organización territorial es básica. Hoy los gobiernos regionales tienen entre sus competencias elaborar los expedientes de saneamiento de límites. Lo elevan a PCI. Bueno, mucha de la conflictividad todavía en el Perú tiene que ver con estos aspectos. Y no tenemos que irnos a Ayacucho, Arequipa, Puno o a Huamachuco, etc. ¿No? No tenemos que irnos a Santa María de Nieva o a Condorcanqui. No. Es tan cercano el problema que hoy tenemos problemas de límites entre Los Olivos y San Martín, por ejemplo, aquí en Lima, metropolitana. Pues, organización del territorio, zonas industriales, zonas de desarrollo económico, zonas ecológicas, todo eso tiene que ver justamente con el ejercicio de una autoridad en un ámbito de posibilidad efectiva de gestión.
Ahora, la concepción de la regionalización que hemos venido siguiendo es la concepción que diera el sabio, que propusiera el sabio Pulgar Vidal, y es construir regiones a partir de la complementariedad económica. Es decir, plantearnos posibilidades reales de desarrollo económico complementando las economías. Y yo les pregunto a quienes participan de estos foros, si usted produce plátanos, yo produzco plátanos y el vecino produce plátanos, ¿sobre la base de qué hacemos comercio? No hay una economía complementaria, ¿verdad? Pero si usted produce pescado, yo produzco plátanos y alguien más produce metales o textiles, entonces podemos desarrollar comercio porque complementamos nuestra economía. Los corredores económicos entonces tienden a diseñar sobre la base de las cuencas, un enfoque de cuencas, las condiciones en las que debe construirse la regionalización. Si nosotros hiciésemos un análisis de los antecedentes últimos en cuanto a los procesos de regionalización, encontramos el periodo 85-90 y de 2000 a 2005. ¿No? 2001 podría ser ahí, ¿no? A 2006. Pero puntualmente, para dar un marco quinquenal, lo hemos separado ahí. Bueno, en el periodo del 85 al 90 tenemos un proceso de regionalización que llegó a instituirse, que tenía sus problemas como la asamblea regional y las diputaciones regionales, que distorsionaba un poco el tema y replicaba vicios del centralismo capitalino hacia las provincias. Pero había ya un eje territorial, ya había entrado en la psicología colectiva demarcaciones territoriales mucho más amplias. Recuerdo mucho algunas, como por ejemplo la región Grau, la región Andrés Avelino Cáceres, la región Libertadores Huari, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Creo que lo óptimo, lo adecuado hubiera sido permitir que sobre la base de esas regiones se mejorara el modelo. Lamentablemente, en el interregno entre una y otra experiencia hubo el gobierno de facto del presidente Alberto Fujimori, y con ello la retracción del proceso, la reconcentración, la transformación de los gobiernos regionales en las CETA, tomando como base los departamentos, ¿no? Los consejos transitorios de administración regional, ¿no? Y revertir el proceso en un estado anterior. Creo que esa ha sido una pérdida lamentable para el país, dramática para el país, crítica para el proceso, pero que a la postre también nos ha dejado algunas enseñanzas. Luego viene el periodo ya a la salida de Fujimori, a la salida de Paniagua y el gobierno de Alejandro Toledo. Este gobierno, como he dicho, tiene por virtud que hizo un importante aporte a la descentralización, que es el desarrollo de todo el marco normativo, la recuperación de la democracia y la recuperación del proceso se da en este contexto como parte del concierto de las fuerzas políticas que pugnaces ponen estos temas en agenda. Lamentablemente, el aprovisionamiento de recursos enorme que tuvo el Consejo Nacional de Descentralización no logró el virtuosismo que se esperaba de él. Tan así que en 2005 se convocó a un referéndum para la conformación de 5 regiones. Quizás, y solo citándolo como una anécdota, está el hecho de que el presidente Toledo invitara a los pobladores de Cajamarca a votar positivamente en el referéndum,
con la anécdota de que Cajamarca no estaba yendo a un proceso. Entonces, eso ha quedado para anécdota, pero grafica un poco el grado de comunicación que había en ese entonces, ¿no? Entonces fue perdiendo velocidad. Luego del referéndum del 2005, la descentralización fue golpeada terriblemente, dramáticamente. Ahora, ¿cómo debemos plantear? ¿Qué cosa es el criterio que debe significar los lineamientos base para conformar la región? Asumo yo lo que ha sido ya discutido por diversos especialistas, y condiciones más, condiciones menos, hay cierto acuerdo, no explícito, pero acuerdo finalmente en los foros, de que se deben seguir algunos criterios como darle un enfoque de cuencas, saber respetar esa disposición esencial que tiene el territorio nuestro sobre cuencas productivas. De otro lado, se debe yuxtaponer la plantilla de los corredores económicos. Y esto tiene que ver también con otro aspecto. La provisión del servicio desde el Estado va a diferir en costos por la oportunidad, por la distancia, pero también por otros criterios como la densidad poblacional. No es lo mismo ponerle luz, agua y desagüe a una población suficientemente grande por economía de escala, asentada en un lugar determinado, que dárselo a 30 familias aquí y 30 más allá, después de unos 15 o 20 kilómetros y 30 más allá. Entonces, por economía de escala eso es muy oneroso para el Estado y ha hecho inviable muchas veces cuando se hace análisis de costo-beneficio. Sin embargo, es población que requiere ser atendida con igual derecho y con igual pertinencia por el Estado. Por lo mismo, se plantea también en parte de este enfoque de organización territorial el desarrollo de ciudades intermedias, ¿no? El desarrollo de ciudades que vayan a concentrar y a permitir el acceso a los servicios que el Estado le da al ciudadano. Otro aspecto que hay que considerar es el flujo de personas. En la experiencia de la regionalización en el quinquenio del 80 al 85, recuerdo nítidamente que una provincia de Huancavelica votó por anexarse a la región Andrés Avelino Cáceres que conformaba Junín. Y es que geográficamente está mucho más integrado al Valle del Mantaro, Pampas, la provincia de Pampas, Tayacaja, más integrado a Junín que al resto de Huancavelica, a Costambo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de los que comerciaban sacaban sus productos a Huancayo, pero los hijos de estos pobladores iban a estudiar a las universidades de Huancayo. Entonces, el flujo de personas, el flujo de mercancías, el desarrollo de mercados nos estaba diciendo a nosotros que había una realidad distinta a la que podía arbitrariamente delimitar este departamentalismo obsoleto, ¿no? Pertinencia cultural. Voy a cometer quizás una herejía con el riesgo de ser quemado en la hoguera de que queda el registro público, pero yo pienso de que así como se pueden hablar de estados fallidos, podemos también hablar de departamentos fallidos. Y departamentos fallidos por su inconectividad, como Ayacucho. El norte de Ayacucho es inconexo con el sur de Ayacucho. Usted si quiere ir a Huanta, Huamanga, desde Puquio, desde Coracora, ¿no? Parinacochas y Lucanas, respectivamente, tiene que bajar a Nazca y darse la vuelta. De otro lado, si usted quiere ver a qué lado está articulado Huancavelica,
Bueno, la zona de Castrovirreyna, Huaytará, Tantará, Pámpano, está más ligado a la vida económica y productiva de Ica que a Huancavelica propiamente. Y si ve toda la cuenca de Casablanca, Laria, Moya, Vilca, Manta, Acostambo, Pampas, está más ligada a Junín que a Huancavelica. Entonces allí tenemos tres realidades coexistiendo como tres gemelos en una misma placenta. Probablemente unos están poniendo el dedo en el ojo al otro, ¿no? De apretados que están, pero de diversos que son. Si viéramos otro caso, el de Apurímac, que culturalmente responde a cosmovisiones, pero a identidades distintas. Mientras que Chincheros y Abancay tienen una reminiscencia a lo inca, Andahuaylas es claramente chanca. Y son como dos siameses pegados forzosamente por la espalda, porque literalmente es así. Entonces, ¿qué capacidad de realización colectiva tenemos? Allí habría que preguntar. Por otro lado, tenemos una región con una dimensión territorial como Tumbes y otra, ahí al ladito nomás, como Piura, que es absolutamente mucho mayor, que su productividad, por su capacidad, por su densidad poblacional, etcétera, 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 nos está diciendo de que entre una y otra hay una descompensación. Bien, pues, entonces, apreciados amigos, espero que esta muy breve reflexión sea solamente el inicio de muchos otros debates que por su interés nos puedan convocar, y agradezco a los estudiantes que me acompañan ahora y que han hecho posible este diálogo con ustedes. Muy amables. Agradecemos al licenciado Luis Alberto Matos Zúñiga, exsecretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Hoy día nos ha dado un alcance sobre el tema de descentralización, que es un tema coyuntural y que es muy tocado y muy hablado. No sé si tienen preguntas o alguna duda, inquietud, estimados participantes. Bueno, profesor, quisiera hacerle yo una pregunta sobre el tema de descentralización. Todos tenemos este conocimiento que la descentralización lleva objetivos y lleva una visión de lo que es estructurar el país, ya que nuestro país es como un gran rompecabezas que en el paso del tiempo se está armando. La pregunta sería, ¿la descentralización tiene una fecha de caducidad? O sea, me refiero a que ya cuando se llegue a los objetivos mencionados, ¿ya ahí se acabaría el tema de descentralización? ¿O es la descentralización un tema infinito que siempre va a estar ligado al país? Interesante pregunta. En principio porque, como dijera momentos previos, la descentralización no es una finalidad en sí misma, es un instrumento. Es un instrumento para transformar el Estado y para que este Estado sea mucho más democrático, sea mucho más eficiente, sea más Estado respecto a su relación con los ciudadanos. Usted me pregunta por el día después de mañana, es decir, si ya hubiésemos logrado descentralizar el país y esta descentralización fuera sostenible, se hubiese consolidado, el país es descentralizado. Bueno, imagino yo que en la dinámica de las sociedades siempre las instituciones están en permanente transformación. Y en la medida en que se experimenten nuevas necesidades que requieran de redistribución de poder, redistribución económica, redistribución de funciones, se mantendrá latente la necesidad de seguir descentralizando. Pero como bien el legislador en el texto constitucional ha puntualizado, la descentralización es un proceso gradual y permanente. ¿Qué quiere decir? Que tiene una aspiración
en el tiempo que rebasa un periodo generacional. Como todos sabemos hoy, las generaciones comprenden dinámicas de cambio mucho más breves, entonces se agotan mucho más pronto. Por lo mismo requiere de varios esfuerzos generacionales consolidar este proceso de monetización. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Mi pregunta es, usted menciona que del año, de la época de Toledo que se inició y se entregó un montón de competencias a los gobiernos regionales, por ejemplo. Mi pregunta va en el sentido de, ¿por qué se le entregó tantas funciones a instituciones deficientes que no tenían una capacidad de asumir esas competencias? ¿Por qué entregar tantas competencias? Primero, ¿por qué no fortalecer esas instituciones? Primero que en la evaluación que se ha hecho al momento de transferir esas capacidades, esas competencias y funciones, se ha encontrado que sí estaban en condiciones de poder ejercer esas funciones. De hecho, algunos gobiernos regionales exitosos como San Martín lo vienen ejerciendo de modo en que algunos hablan inclusive del milagro San Martín. No tiene nada de milagroso, se trata solamente de eficiencia en la gestión y de tener capacidad y competencia para gestionar. Yo creo que hasta ahora la descentralización no es percibida por el ciudadano de a pie a través de los servicios, porque el enfoque recién está cambiando, porque el proceso aún es muy joven, muy joven, embrionario, a finales podría decir, si sirve el símil, recién nacido, ¿no? Le queda aún mucho por desarrollarse y creo que conforme vaya logrando expertise y logrando mayores recursos, esto va a ir caminando. ¿Por qué se ha hecho? Yo no creo que se haya hecho apresuradamente. Creo que pudo haberse hecho mejor, sí. Pero, como suele decir algunos políticos, como lo ha dicho el señor presidente de la República, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Es decir, una cosa es estar sentado aquí con ustedes analizando el proceso y otra muy distinta es estar gestionándolo a partir de sus necesidades. Entonces, cuando usted es un decisor político y un conductor de un proceso, tiene que ver de asegurar aquellas condiciones que le puedan garantizar que no sea reversible. La experiencia ya nos demostró que se había avanzado algo, pero no lo suficiente y por lo tanto fue revertido muy fácilmente. Cuando Toledo inicia la transferencia de funciones y competencias, había toda una crisis en muchos lugares en el mundo, ¿no? Se hablaba del fenómeno tango y se hablaba del fenómeno samba, ¿no? Crisis económicas que llevaban a recomendar al Banco Mundial a que hubiese una reconcentración en el Estado. Eso impulsó a que quienes creen en la necesidad del proceso de descentralización, más allá de pasar a la defensiva, pasaran a un proceso de mayor audacia y de tratar de avanzar lo más que se pudiera avanzar. Explica entonces esto cómo se inició, pero como ha quedado demostrado, hoy los gobiernos regionales tienen 3 veces más recursos que duda cabe que cuando hoy uno compara el Perú de los 90 con el Perú que puede encontrar hoy, no digo en pisos superiores a los 3.500 metros, donde allí todavía la ruralidad y la desarticulación hacia la economía, la carencia de mercados, la carencia de industrialización, etc. Las condiciones absolutamente distintas hacen lejano todavía el concepto de desarrollo, pero en ciudades intermedias
puede notarse absolutamente como beneficioso el desarrollo de obras de trascendencia que han impactado en el desarrollo local. Eso absolutamente. Usted sabe que la empresa privada no va a donde no tenga condiciones de desarrollo. Bueno, hoy ciudades como Arequipa, como Huancayo, como Cajamarca han experimentado, por lo menos en las urbes, desarrollo. No suficiente del todo, desde luego, y quizás sea materia de otra conversación en la que podríamos participar. Yo los invito a nuestros amigos organizadores a que pudiésemos quizás reflexionar con algún exministro o alguna exministra sobre el tema de la pobreza en el Perú. Y entonces esto tiene que ver también con un desarrollo institucional. La pobreza condiciona el desarrollo institucional y es condicionada por el desarrollo institucional. Entonces, tiene que ver con condiciones estructurales del Estado, ¿no? Bien. Otra pregunta, señor participante, ya para la última pregunta. Quería hacer hincapié más en la descentralización económica y principalmente en los gobiernos locales. Como nosotros todos sabemos que el Estado transfiere una cierta cantidad de dinero a los gobiernos locales y observamos que estos locales no tienen la capacidad de ejecución de obras de política pública, de desarrollo de la localidad. Y yo quería saber más cuánto, ya que el Estado tiene una función de capacitar a obra, ya que no están capacitados, de capacitar en gestión de los gobiernos locales, ¿en cuándo se está avanzando? Porque si no se está avanzando, observamos gran cantidad de revocatorias de los gobiernos locales, principalmente en las provincias, y eso hace que no haya estabilidad y no haya desarrollo también en esos locales. Sí. Bueno, lo que usted pregunta tiene que ver con una situación de cultura política en el país, pero además tiene que ver con un problema de cultura cívica. Y entiéndase esta última por el reconocimiento real de lo que puede y lo que no puede hacer una autoridad. Cuando un candidato hace campaña en su pueblo y dice: yo voy a construir el hospital para 500 camas, pero tiene un ingreso pírrico, probablemente el electorado vote, pero tan pronto como se instale en el sillón municipal, ese señor está atado de manos. Primero, porque una municipalidad distrital no puede hacer una gran carretera, no puede hacer un gran hospital, no puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Como no debiera hacer, un gobierno regional no debiera hacer veredas, no debiera hacer parques o cosas deportivas. Para eso es justamente dividir las funciones, tener una matriz que diga qué hace usted, qué hace el otro y qué hace el otro. Sobre su pregunta puntualmente, ¿qué se está haciendo en desarrollar las capacidades para no ser revocados? Miren, 2009 fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades. ¿Sí? 2009-2011 me parece. No tengo exactamente la fecha en la cabeza, pero más o menos debe ser el horizonte. Con la obligatoriedad de que los gobiernos regionales también destinasen parte de sus recursos al desarrollo humano de su personal, desarrollar competencias de acuerdo a un plan. Como he manifestado, lo que tengo como informe es que solamente 4 de esos gobiernos regionales habían aprobado sus planes. Probablemente más han elaborado su plan, pero ya sancionado, aprobado, solamente 4. Este no es un problema solamente de los gobiernos regionales, es un problema estructural del Estado. La gestión pública, la capacidad de los gestores públicos es un problema del Estado en sus 3 niveles de gobierno. De manera de que esto lo resolveremos el día en que nuestros legisladores se animen a sancionar
carrera del empleado público. Creo que uno de esos aspectos es gravitante. Ahora, la erosión de la legitimidad tiene que ver también, como he dicho, con la cultura política. En nuestro país, lamentablemente, conocemos más de los pecados o virtudes de los candidatos y por ellos votamos, antes que por las virtudes o defectos de los planes de gobierno, y en mucho de ello por ignorancia. Es decir, no sabemos o no queremos aceptarlo en el sentido de que el congresista que no tiene capacidad de gasto, por ejemplo, no tiene capacidad de iniciativa de gasto, no puede promover pues, un estadio, no puede promover un hospital, no puede promover una carretera. Lo propio pasa con los alcaldes. Poblaciones con bajísima densidad poblacional van a recibir por transferencia de Foncomún exiguos recursos que apenas alcanza para pagar la luz, el agua de su municipalidad, por ahí el sueldo, la dieta del alcalde. Por favor, tranquilamente todo. Tranquilo. A las columnas, por favor, aléjense, bolivianes. Tranquilo, por favor. Póngase debajo de las. Ya pasó, por favor. Bien, bueno. El país se ha remecido. Yo les agradezco que podamos haber compartido esta experiencia con ustedes y estaré a la espera de una próxima ocasión. Gracias. Agradecemos su participación. Muchas gracias, licenciado Marcos. Gerencia, le damos fuertes aplausos. Están invitados para el próximo martes a continuar con el tercer taller con la promoción de la ciencia política. Muchas gracias. Hasta el próximo martes.